Bien, pues vamos con este panel, evolución de las políticas públicas, modalidades alternativas de atención, respuestas a los derechos de los niños y la calidad de servicios a la infancia y las familias. Nos acompañan por México y la experiencia prenatal de los CENDIS, la doctora Alba Tamara Anaya Rodríguez, coordinadora de programas prenatal y modalidades no convencionales. Así como también desde Bolivia nos acompaña el doctor José Miguel de Angulo, director nacional precisamente en Bolivia de MAP Internacional. Modera este evento Mayra Ribeiro, consultora internacional para Trinidad y Tobago. Les agradezco su atención y empezamos. Muy buenos días a todos. Las personas a presentar en este momento son José Miguel de Angulo, coordinador MAP Internacional para América Latina, médico con especialidad en salud pública. Trabaja con su esposa Stella, 30 años en salud materno, infantil y educación. Y señora Alba Tamara Anaya Rodríguez es licenciada en Economía de la Universidad de Nuevo León. Maestría en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente es coordinadora del programa de educación no convencional Aprendiendo Juntos y del programa de atención prenatal de los Centros de Desarrollo Infantil de Frente Popular, Tierra y Libertad de Nuevo León. Por favor, acompañarme a dar la bienvenida. Buenos días a todos. Ya buenas tardes. Bueno, antes de empezar mi plática, quiero felicitar a los organizadores de este evento y, felicitarlos a todos ustedes que de alguna manera u otra están involucrados en esta tarea tan noble y trascendente como es la educación en la primera infancia, y hacer un especial reconocimiento a todos los legisladores que están aquí haciéndose cargo de esta importante labor de promover políticas a favor de la primera infancia. Un aplauso para todos esos legisladores, por favor. Vamos a empezar con un video, no sé si ya lo tengan listo por ahí.
Bueno, estas son algunas imágenes del trabajo que hacen mis compañeros, todas las personas que elaboramos en el equipo Sendy a favor del desarrollo de estos niños. ¿Pueden poner la presentación, por favor? Les cuento que Sendy es un programa, un modelo con enfoque holístico y humanista, enfocado a la atención en la primera infancia en contextos de pobreza. Los Sendy trabajan respondiendo a las demandas de la sociedad actual, se enfocan hacia hábitos de crianza conscientes y buscan promover el desarrollo de las habilidades y capacidades y brindar un acompañamiento afectivo positivo en niños y niñas de 0 a 6 años. Los Sendy se fundan en 1990. Se rigen con los principios de equidad, igualdad y justicia social. Brindamos atención a niños, principalmente a niños de comunidades marginadas, los niños más vulnerables de nuestra sociedad. El modelo, los ejes de trabajo que nos rigen son excelencia, calidad, calidez y equidad, respetando los derechos de los niños y dando atención a la diversidad. Actualmente, los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad en Nuevo León atienden a cerca de 4,500 niños en 2 modalidades. La modalidad institucional, donde los padres van y dejan a sus niños mientras ellos laboran, y la modalidad no institucional, en la cual es el programa por vías no formales Aprendiendo Juntos, donde vienen las madres y los padres y se les enseña cómo estimular a sus hijos y cómo promover hábitos de crianza positivos. El enfoque holístico bajo el cual se rige Sendy de la educación es, bueno, obviamente nuestro programa va dirigido hacia los niños. Aplicamos el programa normativo de la Secretaría, el cual enriquecemos con materias cocurriculares, como vieron ustedes ahorita, inglés, computación, danza, yoga, educación física. Además, damos el programa de reforzamiento educativo con el programa neuromotor, adaptación, control de esfínteres. Tenemos claro en Sendy que existen 3 agentes fundamentales que van a incidir en el desarrollo de los niños. El primero es el docente, el que está en contacto día a día con los niños. Tenemos muy claro que para que el proyecto Sendy sea un proyecto exitoso, el factor clave es el recurso humano quien lo atiende. Por eso nos motivamos mucho por la capacitación continua y la motivación del personal y la conciencia de este trabajo tan valioso que están haciendo. Por otro lado, el agente más trascendente, que más influencia va a tener en el desarrollo de los niños, es sin duda la familia, y específicamente la madre. La madre es la primera y la más importante maestra. De su conciencia y preparación depende mucho el desarrollo de los niños. Entonces, por eso Sendy tiene este programa de escuela para padres, en donde informa a los padres sobre hábitos de crianza positivos. Por otro lado, la comunidad donde crecen nuestros niños sin duda también va a afectar en su formación y desarrollo. Muchas de las comunidades donde nuestros niños crecen son comunidades marginadas, con serias problemáticas sociales, drogadicción, desintegración familiar, etc. Entonces, por eso Sendy despliega este programa de acción comunitaria. El programa de acción comunitaria, bueno, se forma por varios programas. Por un lado tenemos el programa alimentario Rescatando Inteligencias, donde a todos los niños de la comunidad se les otorga un complemento alimenticio rico en proteínas y vitaminas. Por otro lado tenemos el programa de atención a jóvenes adolescentes, Espacio Libre, el programa de atención al adulto mayor, el programa de desarrollo sustentable, el programa de rescate de los valores y tradiciones y el programa por vías no formales Aprendiendo Juntos, del cual acabo de hablar. Y por último, tenemos el programa prenatal Construyendo un Mejor Mañana, que es el tema de hoy, es el programa el cual venimos a compartir. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el embarazo con la infancia temprana? ¿Qué tiene que hacer un programa de educación prenatal en un centro de desarrollo infantil? Bueno, pues tiene que ver todo lo que se ha dicho
que es relevante para la primera infancia, lo es aún más relevante para los niños en el vientre de la madre. Un niño en el vientre de la madre es un ser el cual se desarrolla y al mismo tiempo que aprende. Es un ser comunicativo, es un ser que siente el amor o rechazo, que siente todas las experiencias que su madre vive y las va incorporando. Entonces, bueno, la idea es empezar a educar a los niños, nunca es demasiado temprano y creemos que lo mejor es empezar desde el principio de la vida y el principio de la vida se da en el vientre materno. ¿Cómo surge este programa? Este programa surge después de un diagnóstico inicial en el 2006 en el cual detectamos que cerca del 30% de los niños que ingresaban a nuestra institución ingresaban con alguna problemática debido a la mala atención durante el embarazo. 60% de las mujeres que daban a luz no contaban con un servicio médico en aquel entonces y por lo tanto un porcentaje importante no tenían control prenatal. Entonces no había programas en sí, políticas de atención, de educación prenatal de calidad para las mujeres gestantes. Y bueno, las condiciones en que viven, sí le podemos cambiar. Okay. Bueno, entonces esa es una de las razones por lo cual Sendy se motiva a arrancar este programa. Ahora bien, ¿qué razones encontramos? Primero, pues lograr el desarrollo humano con igualdad. La parte de la salud, las neurociencias también apoyan el trabajar en esta etapa de la vida, la salud emocional, lo que es el concepto de nacimiento humanizado y justicia social. Todos estos factores los voy a explicar a continuación. Primero, a pesar de lo trascendente que es la etapa de vida intrauterina, la forma en que viven las mujeres pobres su embarazo, pues es bastante adversa. La probabilidad de morir en el embarazo es 400 veces mayor en un país pobre. Y la probabilidad de que una persona se embarace siendo adolescente es mucho mayor cuando eres una mujer de escasos recursos económicos. Entonces, las madres pobres, jóvenes, tienen poco nivel de educación, no tienen recursos ni información en cómo atender su embarazo de una manera adecuada. Esto aumenta mucho las probabilidades de que los niños nazcan con dificultades e inicien su vida con una desventaja. Y esta desventaja se va a trasladar a lo largo de toda la vida si no son esos niños intervenidos de forma adecuada, de forma oportuna. Es por eso que por justicia social empezamos a trabajar en promover embarazos de calidad. Las neurociencias también apoyan esto. Ellos dicen que las etapas de vida intrauterina, les voy a leer aquí lo que dice nuestro querido doctor Fraser Mostar. Dice, en las etapas tempranas de vida, incluyendo el periodo en el vientre materno, se establecen vías biológicas que afectan el desarrollo del cerebro, influyen en la salud, capacidad de aprendizaje y comportamiento social a lo largo de todo el ciclo de la vida. Entonces, definitivamente el cerebro se empieza a moldear muy temprano, todavía desde el vientre materno. En cuanto a la cuestión de salud, también la salud va a influir de manera determinante, la salud de la madre en el destino de un niño. Ahora es bien conocido el famoso ácido fólico. Sabemos que la ausencia de este nutriente va a cambiar el destino de un niño, aumentando las probabilidades de que el niño nazca con un defecto en el tubo neural. Por otro lado, una desnutrición que podamos tener en esta etapa de la vida, cualquiera de nosotros como adultos, pues nos va a afectar, nos va a tener un desbalance en nuestro organismo, pero después de una dieta de recuperación, al cabo de unos meses vamos a estar perfectamente normales. Una desnutrición en el embarazo, en los primeros años de vida, tiene un impacto profundo, puede dejar a un niño con retraso mental. Entonces, sí es muy, muy determinante cómo la madre cuide su salud en el embarazo. Otro aspecto fundamental para cuidar los embarazos es precisamente lo que le llamamos la salud emocional. La salud emocional, no solamente la salud física, sino la salud emocional,
de los seres humanos fue programada en gran medida en el vientre de nuestra madre. Esos primeros contactos de vida definen mucho nuestro equilibrio emocional, en cómo nos relacionamos con la demás gente. En la mayoría de las historias de las personas que han sido personas que son delincuentes o que tienen problemáticas sociales, depresiones, adicciones, etcétera, si nos vamos a buscar en su pasado, siempre hay historias de rechazo, de maltrato, de separación, de descuido en esta etapa tan temprana de la vida como lo que tiene que ver en la etapa en torno al nacimiento y el embarazo. Entonces, bueno, parte de nuestra salud emocional está ahí. Y de ahí viene, ¿me pueden pasar la diapositiva anterior, por favor? Y de ahí viene lo que es la teoría del apego. ¿Qué es el apego? Bueno, el apego es este fenómeno universal de enlazos afectivos y táctiles que se da entre la madre y un hijo, que aseguran la supervivencia de la especie y van a ser críticos para la supervivencia física de las crías y para lo que podría llamarse su salud emocional. Entonces, cuando los niños y sobre todo los bebés humanos necesitan contacto afectivo continuo, necesitan ser cargados, abrazados, besados y necesitan que eso se los dé sus madres, necesitan a su mamá muy cerca de ellos cuando son muy pequeños. Ustedes saben que en los niños que están en orfanatos, cuando a pesar de que puedan ser atendidos, que les puedan dar de comer y estén calientitos y los cambien y duerman, si esos niños no son acariciados, si esos niños no son tocados, esos niños pueden morir. Porque el bebé humano se nutre no solamente de comida, se nutre de estas caricias, de este apego, de este contacto, de este amor. Y una etapa crítica para que la madre se enamore de su bebé es precisamente el momento justo después del nacimiento. Cuando el bebé nace y la mamá lo lleva a su vientre, lo abraza, le ofrece pecho materno, etcétera, ocurre una serie de cambios en su cerebro, cambios químicos, que hace que la madre se enamore de este bebé. Es ahí donde se desarrolla el famoso instinto materno. El instinto materno necesita ser estimulado y es esa etapa más crítica para que se estimule, es el momento justo después del nacimiento. Entonces, es por eso que también el programa está mucho a favor de promover esta conciencia en las madres del embarazo, de la importancia que tienen estos vínculos afectivos táctiles en el desarrollo total de un ser humano, sobre todo específicamente en el desarrollo emocional. Y bueno, de aquí también viene, vamos a la siguiente, por favor, el por qué el programa está a favor de lo que se llama el nacimiento humanizado. El nacimiento humanizado es cuando respetan a la madre, respetan sus decisiones, la forma en cómo quieren nacer, dar a luz, se le trata de una forma digna y bueno, se promueve el bienestar integral de ella y de su bebé. Y se le permite, justo cuando nace su bebé, tocarlo, abrazarlo, acariciarlo, para que aquí empiece un buen inicio de contacto afectivo. Este vínculo afectivo temprano es básico y también las neurociencias ya tienen bastante fundamento en cómo esto afecta de manera positiva al cerebro de su bebé. Entonces, el programa prenatal está mucho a favor de promover el parto humanizado, el parto consciente, el parto preparado. Y ahora sí, la Organización Mundial de la Salud tiene claro esto y bueno, está a favor de todo lo que es el apego, la lactancia materna, el nacimiento humanizado, el respeto a la mujer de cómo quiere dar a luz. Ellos dicen que no hay ninguna justificación científica, médica, para que en un país, en una población, haya un índice de cesáreas arriba del 15%. La cesárea es una intervención quirúrgica muy buena que salva vidas, pero no hay justificación para que haya un porcentaje mayor al 15%.
en Monterrey, en la ciudad donde yo vivo. Es una de las ciudades en el mundo con mayor índice de cesáreas. Tenemos cerca del 90% en el sector público. En el sector privado es arriba del 90%. En el sector público es alrededor del 50%, aunque es más bajo que el sector privado, pues es como todavía muy por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, todos estos son los grandes motivos por los que CENDI implementa este programa de atención y educación prenatal, el programa Construyendo un Mejor Mañana. La misión de este programa es sensibilizar y concientizar a las madres en edad de procrear y a las madres embarazadas sobre el papel determinante que tiene la vida intrauterina, la forma de nacer y los primeros momentos de vida en el destino de un ser humano. Esa es nuestra misión fundamental. Nuestra visión es consolidarnos como un modelo de referencia de atención prenatal integral que promueva el desarrollo, que promueva el nacimiento humanizado y contribuya al desarrollo humano y a una sociedad más justa, más equitativa. Los objetivos fundamentales de este programa, primero es fomentar un sano desarrollo en la gestación, el concientizar sobre la importancia que tiene el parto natural y la lactancia materna, el crear y fortalecer el vínculo afectivo madre-hijo desde el vientre, que la madre tenga conciencia de que su bebé en el vientre es un ser humano ya que siente, que se comunica y que vive cada una de las experiencias que ella tiene. Y todo esto para sentar las bases para el futuro desarrollo del bebé, para que estos niños empiecen su vida con salud, con integridad, con amor, para que puedan pues lograr su potencial como humanos. Sabemos que el embarazo es un proceso multifactorial, es un proceso que es intervenido por muchos factores. Si bien los genes influyen, el ambiente influye de una forma muy determinante. Y por ambiente nos referimos a la nutrición, a los hábitos y estilos de vida de la madre embarazada, a sus pensamientos, a sus emociones, a sus creencias. Todo esto va a tener un impacto en el destino de ese bebé que está en crecimiento dentro de su vientre. Vamos a la siguiente. Es por eso que el programa tiene un enfoque holístico, teniendo en cuenta que el embarazo es un proceso multifactorial y es atendido por un equipo multidisciplinario. Por un lado, lo atiende una psicóloga, la psicóloga que labora en CENDI. Y bueno, el objetivo del área de psicología es promover el sano desarrollo emocional de la madre en el embarazo y una actitud positiva hacia el embarazo, además de empezar a fomentar estos apego, esta vinculación desde el vientre materno con su hijo. Por otro lado, también interviene una nutrióloga que busca favorecer pues la ingesta de nutrientes necesarios en cantidades adecuadas para la correcta salud de la madre y del bebé. El médico que labora en CENDI, por su parte, informa a las madres de cómo tener hábitos que promuevan una buena salud y también la ayuda a hacerse responsable, a tomar el control del autocuidado de su salud. La ginecóloga perinatólogo lleva el control prenatal de cada una de las madres, entonces ella tiene una visita, las madres tienen una visita mensual en donde la ginecóloga observa que todo se vaya desarrollando como debe de ser. Por otro lado, la enfermera, junto con la psicóloga, trabaja con el programa de psicoprofilaxis o lo que es la preparación para parto. En este programa, las madres aprenden cómo crece su bebé en el vientre, cómo se desarrolla mes con mes, cómo cambia su cuerpo, cómo prevenir o cómo aminorar las molestias comunes que pasan en el embarazo. Les dice qué va a pasar cuando el bebé nazca, qué cambios va a haber en su cuerpo, cuándo hay que irse al hospital,
cuando hay algún síntoma de alarma, cuando realmente hay que acudir al ginecólogo, los riesgos que puede haber, y les da todas las herramientas para promover un nacimiento natural, un parto natural y un parto sano. Por otra parte, también tenemos la maestra de yoga. Y bueno, el yoga lo que busca es acondicionar el cuerpo de las mujeres embarazadas para cuando dan a luz, estén en óptimas condiciones. El parto es un maratón, requiere de mucho esfuerzo. No necesitamos que las madres estén preparadas, su cuerpo esté acondicionado. Les enseña también la importancia de la relajación y bueno, de lo malo que es el estrés en el embarazo, técnicas de relajación, de respiración, que pueden usar ya sea durante el embarazo y también al momento del parto. Y también, bueno, promovemos ahí el trabajo el área espiritual de las madres, ¿verdad? Para tener este enfoque holístico, este enfoque completo. ¿Cómo funciona el programa? Bueno, el trabajador social que labora en CENDI hace un censo y va casa por casa en la comunidad vecina a los CENDI, invita a las madres al programa. Cuando las madres vienen a CENDI, después, antes de ingresar, tienen un diagnóstico con el ginecólogo. Ok, me dicen que tengo 5 minutos, así que me apuro. Tienen un diagnóstico con la ginecóloga. Después, para decir que están en condiciones de entrar al programa, ingresan a partir del primer trimestre de gestación, al final del primer trimestre de gestación, después a las 12 semanas, asisten 2 veces a la semana a una clase de 1 hora y media. En las clases ven módulos de salud, de nutrición, del área de psicología, además del curso de preparación para parto, el psicoprofiláctico. A las madres, las que no tienen seguro popular, el área de trabajo social las ayuda a ingresarse al seguro popular, y las madres que necesitan canalización hacia otras instituciones, también el área de trabajo social apoya. Al nacer el bebé, nosotros registramos el estado de salud de la madre y el bebé y hacemos un análisis, evaluamos los resultados del impacto que tuvo el programa. Después se da el seguimiento postnatal. Buscamos ingresar a estos niños a CENDI una vez que nacen en alguna de las 2 modalidades. Si la madre tiene que volver a trabajar, le damos prioridad para que ingrese a CENDI en la vía de atención institucional, y si la madre puede estar en el hogar, tiene la fortuna de estar en el hogar con su bebé, la invitamos al programa de vías no formales, en el cual atendemos ahí a las madres y a los niños. Vamos a la siguiente. Bueno, parte de los resultados, ya muy rápidamente, las estadísticas, vemos que las madres que atendemos son madres vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. El 80% son de ingreso económico bajo, son madres jóvenes, 78% son menores de 30 años. Tenemos un 15% de madres adolescentes. Son madres que tienen pocos años de escolaridad, 9.5 años en promedio, 60% amas de casa, 17% madres solteras.
Buenas tardes ya casi. Gusto estar con todas y todos aquí. Un agradecimiento primero a ustedes que han hecho el esfuerzo de venir a este congreso, a este encuentro, y poder seguir conociendo más de todo lo que se está haciendo en el mundo en la temática de educación desde la perspectiva de la neurociencia, la neuropsicología o la neuroeducación. Muchas gracias también a todos los organizadores. Voy a invitarles rápidamente a hacer un viaje de la temática de desarrollo cerebral en los primeros 1000 días. El desarrollo de la arquitectura cerebral y el impacto que esto tiene en las políticas públicas de la primerísima infancia. Me voy a concentrar específicamente en los 1000 primeros días, que incluye lo que ya Ana nos habló, que son los 370 días que experimenta dentro del vientre, que es el parto, el proceso de gestación dependiente de la madre, y después les voy a hablar de una segunda gestación que se produce en la suma de los 2 otros años, 360 más 360 días. Se produce un proceso que ya es otra gestación única y especial del ser humano, que es la autogestación. Es donde el infante se gesta a sí mismo y se define ya separado de su madre, empieza a construirse como sujeto humano, como sujeto ciudadano, o empieza a ser erosionado y resquebrajado por el resto de su vida durante este periodo de la segunda gestación, que está a cargo y que debe estar a cargo del infante, pero que desafortunadamente lo seguimos viendo como plastilinas que han llegado a nuestras casas, a nuestros hogares y a nuestros programas para que nosotros los moldeemos y los formemos a imagen y semejanza de nosotros y nosotras, y trituramos lo más valioso de ese infante, es su capacidad de autogestación para desarrollar la autoagencia, la capacidad de autorregulación, de automonitoreo y convertirse en un sujeto ciudadano del planeta Tierra. Vamos a ver si nos funcionan un poco las transparencias. No voy a demorarme mucho. Ha habido 3 paradigmas de salud en el siglo XX. El primer paradigma se llamaba el paradigma basado en los hospitales, biomédico y patogénico, donde se consideraba que la temática de salud del ser humano voy a usar tal vez y me voy a arrimar acá. Tal vez funciona mejor, sí. Se consideraba que la salud del pueblo, de la sociedad y el bienestar dependía de que tuviéramos buenos médicos, buenos hospitales y buenos servicios de salud. Ese paradigma duró hasta los años 70. En los años 70 se produce una crisis y va emergiendo un nuevo paradigma que es más conocido como salud comunitaria, sigue siendo patogénico, un enfoque en manejo de patologías y de enfermedades, biosanitario, que tenía que ver mucho con saneamiento ambiental en las comunidades, pero basado en la comunidad, donde la gente vivía y trabajaba, había que proveerles servicios de salud, las clínicas, las postas, aparecieron las auxiliares de enfermería, los promotores. Eso sucede después de Alma Ata, un congreso mundial que se hace en Rusia, en el 79, en la década de los 70 se genera este movimiento y aparece el movimiento de salud comunitaria o atención primaria. A finales del siglo XX, en la década de los 90, se vio que las clínicas, hospitales, prevención de enfermedades, vacunas, tratamiento y los programas de sobrevivencia infantil no iban a solucionar el problema de salud del mundo, y emerge un nuevo paradigma que introduce el concepto de los determinantes sociales. Los determinantes políticos y sociales son los que deciden si un pueblo, si una familia, si una persona va a ser saludable o si va a ser una persona enferma. Esos fueron los 3 paradigmas que se dieron en el siglo pasado. Viene el siglo XXI y emerge un nuevo paradigma, y es el reconocimiento de los determinantes personales en el desarrollo cerebral en la infancia temprana. Se hace una serie de investigaciones que se encuentra que la salud mental y física de las personas adultas está altamente determinada por la arquitectura cerebral que se forma especialmente en los primeros años de vida. Entonces, un adulto saludable o enfermo está altamente determinado por la arquitectura cerebral que ha desarrollado en los primeros años de vida, especialmente en 5 tipos de determinantes que son los que definen si tenemos una arquitectura cerebral robusta y saludable que nos va a permitir una buena capacidad de autorregulación, autogestión, de la interacción con un entorno muchas veces adversos, bacterias, virus, sustancias químicas, problemas de estrés,
Pero esta arquitectura cerebral decide cómo manejo la salud o no. Las sociedades prósperas y sostenibles y saludables, con capacidad de convivencia en armonía, se ligan directamente a la arquitectura cerebral que se desarrolla en esos primeros 1000 días de vida, durante el vientre uterino, como nos decía Ana ricamente hace pocos minutos, y lo que les voy a complementar los otros 2 años de vida. Esta arquitectura cerebral es la que define la capacidad para la autoagencia, la autorregulación y la adaptabilidad. La autorregulación y la autoagencia no se aprende después en la escuela, en el colegio, en la vida, como igualmente los valores, los principios éticos. Tenemos muchos imaginarios que tenemos que empezar seriamente a replantearlos. Los 2 primeros años de vida, el cerebro aprende a autorregularse y a gestionar su parto, su segunda gestación, y a convertirse en ciudadano, o lo trituramos y siempre estará dependiendo de que sea regulado por otras personas, papá, mamá, profesores, policías, leyes, la pandilla y los otros elementos que regulan los comportamientos del ser humano en el día de hoy. Esta capacidad en la arquitectura cerebral es lo que permite a las personas tener ricos y abundantes y significativos aprendizajes. La arquitectura cerebral define, vamos a ver algunos estudios e investigaciones, cómo define, cómo les llega a ustedes al programa preescolar o a la escuela, los niños y las niñas con un abanico de posibilidades. Unos que siempre estarán difíciles, sus comportamientos, sus aprendizajes, y otros que avanzan rápidamente, que no dan mucho problema, que se relacionan socialmente. También nos da la capacidad para establecer relaciones sólidas y significativas, y obviamente, como ya mencioné, la capacidad para mantener una salud física y mental, capacidad de manejar las adversidades, las noxas, los tóxicos, las bacterias y ser saludables. Vamos a ver el primer determinante, uno de estos 5 determinantes de la arquitectura cerebral: la presencia o la carencia de los apegos. También fue mencionado ya por Ana. Los seres humanos, el cerebro existe para conectarse, para amar, para relacionarse. Cualquier ruptura que experimente durante el periodo intrauterino o los 2 primeros años produce profundas fisuras que nos repercuten en el resto de nuestras vidas. No solamente para podernos relacionar, sino para los aprendizajes. Les voy a leer un poema, no van a alcanzar a leerlo, o una descripción de una científica que poéticamente describe este concepto de los apegos. Dice así: la exploración del cosmos comenzó en el regazo de una madre protectora. En el principio fue el apego. Luego, desde ese centro, durante el ciclo vital, todos poco a poco nos fuimos alejando en diferentes direcciones y recorrimos el mundo colonizándolo, y miramos al cielo, buscamos en él nuevos territorios que explorar, algunos tan trascendentes e inalcanzables como el paraíso, y otros tan prosaicos pero tentadores, pero alcanzables como esa enorme piedra fría y muerta que es la luna. Dado que al nacer estamos tan débiles e indefensos, el cordón umbilical que nos une a quien nos da la vida de carne es sustituido por otro psicológico, el apego. El bebé escrutador de rostros y gestos, como está este infante aquí, que se agarra y succiona, fija su atención preferente en aquel otro miembro de su especie del que es objeto de una misma atención preferente. Normalmente la madre, las investigaciones ahorita muestran igualmente el padre, los varones. El contacto físico es fundamental. La presencia de la figura materna y paterna da seguridad para comenzar a explorar el entorno más inmediato al que alcanzan las primeras tentativas de movimiento coordinado. El barco navega pegado a la madre tierra sin alejarse de la costa. Según se desarrolla, el lactante humano va progresivamente independizándose de la figura de apego, curioseando a su alrededor en un proceso cuyo fin es circunnavegar su propio mundo, pero esto requiere un largo periodo de sucesivos alejamientos y aproximaciones con un recorrido cada vez más amplio en un área cada vez más vasta. Entonces el infante, desde el momento que nace, se va produciendo un dilema constante, que se le puede convertir en un dilema gravísimo o puede resolver el dilema dependiendo de las conductas de los padres.
Está los padres a un lado y al otro lado está el mundo. Y el dilema que él enfrenta es: ¿me siento amado o amada? ¿Cuento con la seguridad de apoyo de una situación imprevista en que me encuentre? Si me sucede algo malo, ¿voy a encontrar apoyo, respaldo? ¿Puedo tener confianza de no tener miedos y temor? Y según esa respuesta a esa pregunta, si el apego es claro y definido, el infante lanza a explorar el mundo. Si el apego es inseguro, ansioso, evitativo o peor, desorganizado, ese infante se va a dar cuenta que está borroso ese apego, que el apego es inseguro y por lo tanto sus energías serán dedicadas principalmente a lograr este apego. El infante le dará la espalda al mundo y buscará desesperadamente llamar la atención de esa mamá, de ese papá, con cualquier tipo de conductas para tratar de garantizar el apego, que es lo que le garantiza y le permitirá tener la vida más adelante. Sin apego, él no va a sobrevivir, ese cerebro sabe, depende totalmente del adulto, por lo tanto sus energías serán buscando el apego y dándole la espalda a salir al mundo a explorarlo. Por el contrario, si el infante tiene una certeza del apego, que está seguro, no tanto que esté físicamente apegado a ese papá, a esa mamá ahí detrás, sino que sabe que están disponibles, que siempre han contado con ellos. El contar con la certeza de que uno tiene el apoyo o soporte de otras personas significativas genera deseos y búsquedas de explorar y conquistar nuevos desafíos y aprendizajes. Esto es lo que genera la innovación, la creatividad, el explorar. No se aprende después en la vida adulta. Está fundamentalmente decidido en la seguridad y en los apegos que adquirimos en los primeros años de vida, que nos dio la confianza de salir a recrear el mundo, a transformarlo, a explorarlo, a manipularlo. El estudio del cerebro, ya se ha hablado bastante, es fascinante, los múltiples medios para estudiar el cerebro que hay ahorita. Tenemos una gran población de prematuros desde los 6 meses que ya reciben cascos especiales parecidos a estos, donde se puede estudiar el último trimestre del desarrollo del cerebro antes de que nazca, que se cumplan los 9 meses de desarrollo, más otros métodos que también existen para estudiarlos intrauterinamente. Y se han encontrado hallazgos impresionantes, que es lo primero que tenemos si queremos replantear la forma de tratar a los infantes, es ver qué nos muestra la neurociencia de qué está sucediendo en los infantes, qué es el cerebro de un infante. Y tenemos que vencer ese mito horrible que arrastramos por cientos de generaciones de que el cerebro de los infantes está vacío y que es la tarea nuestra educarlos, enseñarlos y estimularlos. Que si yo lo voy estimulando, el cerebro va aprendiendo, va agarrando las cosas, se las va metiendo y se va formando el cerebro. Las sorpresas de las investigaciones que encuentran, no vamos a tener tiempo obviamente de ver las investigaciones por el concepto, por ejemplo, el nacimiento de las palabras en los primeros 7 meses, 9 meses de vida. Es fascinante ver cómo se construyen las palabras, el lenguaje, las entonaciones, la gramática, que ya está en el cerebro lo que se llaman los lenguajes universales: chino, mandarín, francés, japonés, italiano. Está dentro de la estructura, está incrustada dentro de la estructura del cerebro humano, y lo único que tiene que hacer este cerebro es empezar a adaptarse a la cultura y al momento histórico donde ha llegado y empezar a ver cuáles son los lenguajes verbales que utiliza esa familia y posteriormente va haciendo la poda o la eliminación de aquellas neuronas que tenían que ver con otros tipos de entonaciones, sintaxis, gramáticas que no van a ser utilizadas y quedar con el idioma, lo que llamamos el idioma materno o el idioma madre. Los infantes tienen una gramática complejísima dentro de su cerebro. ¿Cómo pueden ellos entender frases a pesar de que las palabras se usan palabras que no existen, pero ellos comprenden el significado de la frase debido a la estructura gramatical que se utiliza? Los infantes distinguen fonemas entre los 4 y las 17. Imagínense, entre las primeras 4 semanas ya distingue los fonemas. Ya puede identificarlo, hacer discriminación de los fonemas que utilizan los adultos. No es que los está aprendiendo, está discriminando cuáles son los fonemas que estos adultos están utilizando en este mundo. El cerebro de los infantes están cableados por los principios de las matemáticas. Ya ustedes han visto, el cerebro hace permanentemente cálculos estadísticos. Escuchamos anoche una gran
ponencia sobre esta temática. El cerebro de los infantes tiene todos los principios matemáticos y permanentemente hace cálculos extremadamente complejos, estadísticos, analíticos del entorno, formas, figuras, colores, olores, sabores, uso de fonemas. Cuando estos adultos usan fonemas hablando de algo, qué cosas están alrededor, qué formas están alrededor, estos fonemas coinciden unos con otros y van formando las palabras. Todos estos cálculos son matemáticos que hace el cerebro del infante. Los cerebros de los infantes tienen una gran capacidad para identificar y discriminar lo que es relevante y discriminar lo que es muy simple o complejo, que se llama el potencial de aprendizaje. Tengo 25 minutos. Infantes entienden estados de ánimo y emociones de otras personas y de los perros. Estudios también muy interesantes sobre eso. El aprendizaje se da en base a sus emociones y a las formas que otras personas responden a esas emociones. Y lo más interesante son los fundamentos éticos y morales intrínsecos, lo que se llama en inglés de moral compass o el ethical compass, que son los fundamentos de la ética y de la moral y de los valores están en los infantes. Lo único que hace el infante es ver qué tipos de valores están usando estos tipos acá en esta sociedad y me quedo con esos. Los demás son irrelevantes para ellos o los pisotean, los desecho, hago la poda de las neuronas y las descarto. Eso de que nosotras vamos a enseñarles valores y ética a los niños y a los jóvenes, creo que es bastante ingenuo de nosotros y presuncioso que una sociedad como la que estamos ahora, la sociedad que hemos construido, nos vamos a tomar la prerrogativa que les vamos a enseñar ética a los niños, a los jóvenes, morales, en lugar de decirles, por favor, ustedes que todavía no están triturados ni macerados por esta sociedad violenta, permítanos aprender, muéstrenos cómo vivir en una sociedad de valores. Bien, esta es otra investigación que no la vamos a ver, cómo es el infante el que decide qué es lo que se aprende. No la vamos a revisar, aquí están viendo un infante, no observa ninguna otra cosa con una investigadora y de pronto se interesó en una cosita que tenía colgada en el cuello y eso es lo que el infante decide aprender. Aquí vemos un centro de investigación, aquí está un infante en un cuarto, todo oscuro, lo único que tiene enfrente es un idiotizador. Ven que la mamá está hasta tapada con los audífonos, todo para aislarlo de todos los medios y lo colocan al infante forzado a que no vea nada sino el idiotizador, perdón, el televisor, a veces me confunden los dos términos, y está viendo ese televisor y lo único que puede ver, y empiezan a mostrarle cosas nuevas y produce reacciones como estas cuando ve cosas nuevas, interesantes, con potencial de aprendizaje. El niño rápidamente foca la atención, fruncido su frente, pero en el momento que es algo que no es aprendible, el niño tuerza su cuello y busca otro punto que quiere observar en medio de la oscuridad porque no le interesa aprender, porque es muy simple o es muy complejo. El cerebro del infante es el que decide lo que tiene potencial de aprendizaje. El cerebro del infante decide cuál es la zona proximal y es él el que lo gestiona y lo maneja. No es la persona externa ni la persona adulta. Un principio fundamental con implicaciones muy serias para los procesos educativos posteriormente. Esta es la neurona, no vamos a hablar de la importante de la mielina. La mielinización de las neuronas son aquellas que están estimuladas, no estimuladas, sino que se han activado repetidamente, se mielinizan y duran hasta la vida adulta. Las que no se mielinizan perecen, mueren. Esta es la forma de conexión de las neuronas, como buscan unas con otras conectarse, construir comunidades neuronales durante este periodo de gestación, de autogestación en los 2 primeros años de vida, y va rápidamente haciendo la poda y la mielinización, va cortando todas las dendritas y eliminando las neuronas que no son utilizables en ese contexto cultural y en ese momento histórico. El cerebro del infante sabe qué es relevante para ese momento de la historia y va eliminando todas las demás cosas. Es extremadamente eficiente. Sería una locura que nosotros manejáramos 5.000 idiomas cuando en la cultura en que estamos solo se habla un idioma. Si se hablan 2 o 3, el cerebro aprende 2 o 3 y los aprende sin acento y sin problema si los aprende en ese primer año de vida. Que los 9 meses de vida es el pico de desarrollo de las áreas del lenguaje. Para la lingüística, tenemos 100.000 millones de neuronas al nacer, cada una de ellas tiene capacidad de tener 15.000 conexiones con otras neuronas. A través de las dendritas puede tener 15.000 neuronas. Ok, gracias, 15 minutos. Las neuronas que se activan entre ellas, estas neuronas permanecen conectadas de por vida.
No vamos a revisar esto. Al principio, las neuronas que se disparan, que se activan consistentemente, estas quedan permanentemente funcionando por su vida. La rule de Hebb. Igualmente se ve todo lo que es la interacción con el entorno, lo valioso que es lo que sucede con entornos enriquecedores, pero lo importante que son las personas significativas mediando esta interacción con el entorno. Es distinto la interacción con una máquina que le pasa un juguete que la interacción que si la madre o el papá le está pasando el juguete. No vamos a hablar de eso. Aquí están fotos, por ejemplo, el momento del vientre, las pocas conexiones, son fotos reales de neuronas de la Universidad de La. Hace un año fueron las primeras fotos que se toman reales, físicas, que han podido encontrar con una tecnología muy interesante. Esto es el momento del nacimiento, esto se da después, la cantidad de conexiones, dendritas que se han ya eliminado de esta neurona, porque no encontraron la activación apropiada de la neurona. Al no tener la activación la neurona durante ese periodo crítico, se desconectan. Aquí vemos cómo se va del primer mes, tercer mes, 15 meses y 24 meses. Se produce una compleja red de conexiones. Y aquí la vemos después, a los 14 años, cómo ya se han perdido muchas de estas conexiones por la carencia de una activación constante de esas neuronas. Conocen ustedes las áreas sensibles de desarrollo del cerebro. Ven, por ejemplo, a los 3 meses de edad es el pico de desarrollo de las áreas sensoriales con la vista, con los ojos. A los 9 meses es el lenguaje, 8 o 9 meses es el pico de desarrollo del lenguaje. O sea, un infante que no es ricamente expuesto al lenguaje, con una persona significativa que le habla, que le juega, que le ayuda a entender el mundo que le rodea a través del lenguaje, quedará con un vacío catastrófico por el resto de su vida. Y las funciones más complejas, abstractas del cerebro, las funciones cognitivas posteriores, mire, el pico es al año. Un año, entre un año y año y medio, es el pico de desarrollo y dura hasta los 14, 15 años de edad. Estos somos los seres humanos y esto es lo que históricamente se ha venido pisoteando, ignorando, con una cantidad de ideas ingenuas que es después que les vamos a educar, después les vamos a enseñar, después van a aprender valores, van a aprender matemáticas, después van a aprender el lenguaje, cuando el cerebro claramente muestra que el desarrollo crítico son esta primerísima infancia. Estas son investigaciones hechas que ustedes han conocido, 3 curvas, número de palabras que se aprenden y que se hablan por día. Y ustedes hay 3 grupos, los grupos socioeconómicos bajos, los grupos socioeconómicos medios y los grupos socioeconómicos altos. Hay una gran diferencia entre el número de palabras que utilizan estos infantes. Y lo triste de todo es que diferentes estudios muestran que esto después no se puede nivelar. A pesar de que entren con ayuda, obviamente hay plasticidad, hay resiliencia, pero la nivelación no se logra. Se aprende, se compensa. Hay otros estudios actuales que vamos a ver si sale, y se ha visto que todo se decide en esos primeros 12, 14 meses para el lenguaje. La lingüística está definida, qué clase de lenguaje, cómo lo vamos a usar en ese periodo crítico. Por eso tenemos que hacer políticas muy claras para la primerísima infancia, porque si no, vienen las repercusiones. Por ejemplo, un supermercado como el Walmart, al lado del hotel en que estamos, usa 100,000 productos, 100,000 palabras. Ese almacén, para trabajar ahí, administrar, tienes que aprenderte por lo menos 100,000 palabras solo en productos. Una ciudad grande como Nueva York, Río de Janeiro, posiblemente, hoy sin lugar a dudas México, usa palabras, usa 10,000 millones de palabras se utilizan. Una sociedad recolectora y cazadora solo necesita para vivir 300 palabras. Estas eran las comunidades de antes y este es el mundo de hoy. Y el mundo de nuestros niños y niñas de hoy es mucho más complejo que el que estamos viviendo hoy. Por eso no podemos continuar con los modelos educativos tradicionales. Ya no funcionan. El mundo es mucho más complejo. El paradigma de la complejidad llegó y es estudiando el cerebro que se entiende. Como decía, estamos en la edad al terminar la era planetaria de hierro para entrar al paradigma de la complicidad. Salimos del paradigma de la simplicidad al paradigma de la complejidad. Estas las han visto ustedes, como es un niño con mala nutrición, el tamaño del cerebro y la cantidad de neuronas mucho más deficientes,
un niño, una niña. Este es otro estudio de Jamaica fascinante de cómo niños y niñas en condiciones de alta pobreza, si reciben una intervención antes de los 6 primeros meses, ellos pueden recuperarse plenamente a los niños normales. Pero si las intervenciones son posteriores o solamente son en el área de nutrición, no va a haber esa recuperación. Pero no va a estar ahí, ustedes van a poder ver. Las emociones expresan las necesidades a través de emociones y tenemos que aprender a leer las emociones de los infantes. Cada vez que leemos pronta y apropiadamente las emociones de los infantes y nos comunicamos, se produce la activación de las neuronas que producen la sinapsis y una arquitectura robusta. Papás, mamás, educadoras que no saben leer las necesidades de los infantes, que no saben leer los múltiples lenguajes que utilizan los infantes, con sus ojitos, con su movimiento de cuello, gracias, con sus movimientos de sus manitos, sus piernas, ese infante no va a poder desarrollar una arquitectura robusta. La ley del servicio y del retorno es muy clara, dice que es un juego permanente, que es el infante el que sirve, el que inicia el juego, la interacción, y el adulto el que debe responder. Cada vez que violamos en los procesos educativos, que es el adulto el que juega para que el infante retorne, estamos violentando esa arquitectura cerebral. La ley del servicio y el retorno del cerebro es muy clara. El servicio inicia con el infante y la tarea del adulto es aprender a estar atento, aprender los lenguajes comunicacionales de los infantes, responder pronta, apropiada y consistentemente a los intereses y necesidades que inicia el infante. Y eso avanza rapidísimo el proceso del diálogo y el aprendizaje y quema todas sus zonas proximales de aprendizaje. Bien, quiero terminar dejándoles eso. No alcancé al tema de las políticas claves que quisiera, se me acabó mi tiempo, pero hay ciertas políticas que si no las hacemos específicamente, no para la primera infancia, necesitamos políticas para la primera infancia, pero hay un grupo de políticas claves porque a los ciudadanos y ciudadanas que más se nos han violado los derechos es a todas nosotras y nosotros en el periodo de los 2 primeros años de vida. Es la vida oculta del ser humano donde más se violan los derechos humanos. No hay ningún otro espacio en la humanidad donde se violen más derechos humanos que los infantes, desde el vientre de la madre de una mujer, bajo altísimo estrés, violencia económica, maltrato doméstico y otras cosas. Quiero dejarles la invitación de que aprendamos la ley, por lo menos del servicio y retorno. El desarrollo de la arquitectura cerebral comienza cuando el infante sirve e inicia la interacción y el adulto es capacitado en sus lenguajes para aprender a responder pronta, apropiada y consistentemente a esos mensajes. Muchas gracias. Thank you, presenters. Gracias, presentadores. These two presenters came to us in exactly the direction Vinieron hacia that was nosotros necessary. exactamente en la dirección Anaya necesaria. started Y yo with empecé the mother, con la madre, prenatal, con and then antenatal. la And she cuestión spoke prenatal. about why Sandy Y ella nos explicó por qué has the Sandy kinds of programs tiene that el they tipo de have. programas que tiene. Her video Su video that showed nos infants mostró performing to music. cómo Doing exercises. estaban expuestas las madres a la exercises música, could a increase their ejercicios spatial awareness, que making them even las more, hacían más amenable to doing mathematics and geography and those y hacía subjects. que los niños pudieran tener She más showed us the facilidad de developmental screen matemáticas that y took place. cosas así. Nos mostró Learning through play una and cuestión investigation. ambiental, el aprender acerca Excellent a video, través Anna. del juego y la She experimentación. explained about the Ella holistic nos model in Sandy explicó el modelo holístico and de their focus Sandy on y su development enfoque from en el birth to desarrollo 6 desde years of age. el nacimiento hasta los 6 And what was años de important edad. Y lo here que era is importante that aquí they era were working que estaban mostly trabajando with principalmente con personas quienes estaban en el nivel bajo del estatus socioeconómico, eran pobres y fueron gobernadas por el principio de justicia social.
Ella continuó y platicó acerca de programas de acción comunitaria, y es aquí donde ella se enfocó en los programas prenatales y después nos llevó hacia el nacimiento. Esto fue extremadamente importante. Entonces, cuando llegó José y empezó a hablar acerca de los primeros 1000 días, ahí vimos la continuidad de las dos presentaciones. Su presentación fue tan interesante, ambas, y no supe al principio cómo detenerlos. No quería detenerlos en el tiempo que se les otorgó. Entonces, fue mi culpa si ellos se prolongaron un poquito. Él habló, ella habló del inicio de la vida, y él habló muy rápidamente acerca de esto, y ya después se pasó a los primeros 1000 días. Y el mensaje más importante que nos dio fue que el aprendizaje es un desarrollo de las neuronas en el cerebro, y por lo tanto la investigación sobre el cerebro y su desarrollo, a través de esto nos pudo explicar cómo podemos trabajar con los niños durante los primeros 1000 días para prepararlos con estímulos y para dar lugar a que se lleve a cabo este aprendizaje. Esto fue muy importante. Y él usó todo esto para darnos los criterios para las políticas públicas para niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Él nos mostró la importancia de las políticas públicas, la justificación de las políticas, usando investigación y explicación acerca del aprendizaje. Yo creo que puedo detenerme en este punto porque ustedes ahora tienen la información necesaria para ir hacia adelante, tanto en el desarrollo de políticas públicas como en la manera en la cual ustedes cuidan a los niños. Muchas gracias. Pues ahora nos resta despedirlos como ellos se merecen, agradeciendo su participación a todos y cada uno de los ponentes de este panel. Que se escuche, por favor, compañeros, compañeras, muchas gracias.